acontecer histórico, las mujeres han realizado importantes aportaciones para el desarrollo científico y tecnológico. Es el caso de Silvia Torres Castilleja, la actual presidenta de la Unión Astronómica Internacional. A lo largo de su trayectoria, su esfuerzo, empeño y disciplina la han llevado a destacar como una mujer importante en la ciencia de los astros. Su importante labor consiste en representar y coordinar a distintos sectores y nacionalidades en el área científica, pero su interés por impulsar a las mujeres y a las nuevas generaciones la convierte en alguien imprescindible para el futuro de México. Acompáñenme a conocerla. La progresista Ciudad de México de los años 40 fue el contexto en el que nació Silvia Torres Castilleja. La menor de 3 hermanas, tuvo la posibilidad de realizar sus aspiraciones profesionales y en 1958 comenzó sus estudios de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa época se desempeñó como asistente de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Posteriormente, obtuvo una beca para continuar sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, donde hizo un doctorado en astronomía. De 1974 a 1998, colaboró como editora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Además, ha participado como editora en varias revistas internacionales y sus investigaciones son referidas por revistas especializadas. Se desempeñó como directora del Instituto de Astronomía de la UNAM y de 2003 a 2006 fungió como vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional. Ha formado parte de la Sociedad Astronómica del Pacífico y de la Sociedad Astronómica Americana. En el año 2009 se incorporó al Seminario de Cultura Mexicana como miembro titular de esta institución. En México, se le considera pionera en la utilización de satélites para realizar investigaciones. Entre sus áreas de estudio destacan las nebulosas y las protonebulosas planetarias. Actualmente, es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Mis cualidades es que soy intensa y que tengo ganas de que suceda, que sucedan las cosas. Se pone uno una meta y quiere uno alcanzarla. Entonces, pues yo siento que esa es una cualidad. Y es la que me ha llevado a donde estoy. Nació en la colonia Doctores, pero vivió una infancia tranquila en la colonia Roma. Desde niña, definió su gusto por la lectura y su pasión por investigar temas desconocidos. Es una mujer de carácter apacible y con gran inteligencia. Si bien de pequeña no pensó en estudiar astronomía, la vida la llevaría por ese camino. Nací en la Ciudad de México, en la colonia de los Doctores, pero yo me crié en la colonia Roma, es de donde tengo mis recuerdos infantiles. Y más tarde nos mudamos a la colonia Narvarte. Ahí fui a mi adolescencia, se desarrolla en la colonia Narvarte. Estaban mis padres, mi abuela, mis hermanas, en un marco de tranquilidad. Mi padre médico. Mi madre había sido maestra de primaria, pero yo al nacer yo, que fui la tercera, ya dejó de trabajar porque ya eran muchas hijas y ya no era posible seguir trabajando. Pero siguió siendo maestra y dio clases, hubo las campañas de alfabetización y dio clases a adultos en nuestra casa. Entonces ahí aprendí yo a leer. Hemos sido 3 mujeres y las llevamos de maravilla, seguimos queriéndonos mucho. Ellas son mayores, un poco mayores que yo, muy buenas y siempre me protegieron. Y bueno, pues los conflictos normales, pero en realidad yo fui la protegida de la familia por ser la pequeña. Nunca fui deportista, pero me gustaba mucho leer. Entonces leía muchísimo y era mi gran ilusión, comprar libros y leerlos. Me gustaban mucho las matemáticas y los retos de los acertijos, todo eso, y leía mucho y me gustaba todo eso. Y la astronomía no me llamaba particularmente la atención, no me enteré de que existía la astronomía en forma especial, sino ya muy tardíamente. La primaria la estudié en varias escuelas, estuve en el Colegio Columbia, que estaba ahí donde está ahora Sears, de San Luis Potosí.
Después ese se mudó a la colonia, al observatorio, ahí cerca donde está el Colegio Americano, frente al Colegio Americano. Y de ahí la última parte la hice en el Colegio Garzá, que estaba en la colonia Juárez. Terminé la primaria, todavía hice un año de curso secretarial en la Escuela Garzá y después ya me fui a la secundaria, en la Escuela Secundaria 18, en la colonia Juárez también. Y de ahí a la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de la universidad, estaba todavía en el centro, ahí en pues, la vieja casona en San Ildefonso, y más tarde llegué a Ciudad Universitaria en 1958. Estando en secundaria pensé que quería estudiar química porque una maestra de química me atrajo lo que ella hacía, cómo lo hacía, me pareció muy interesante. Pensé estudiar química y en la prepa ya cambié de opinión, me fui a física, me enteré que había una carrera que se llamaba física, que existía en la Facultad de Ciencias, no tenía yo ni idea, y ya en la Facultad de Ciencias es donde estudié una materia de astronomía y es la que me enamoró. Ahí fue, entonces fue una visión tardía, pero ya permanente. Bueno, entro en la universidad en 1958 a estudiar la carrera de física. Ahí había la carrera de física teórica y física experimental. Yo entré a la carrera de física teórica nada más, no tenía ni idea ni qué era. Y me pareció muy interesante, me pareció muy difícil, un gran reto. Yo tenía de la preparatoria, traía muy buenas calificaciones, mucha tranquilidad, yo manejaba todo, sabía todo, en fin. Y al llegar a la carrera, pues se da uno cuenta que todos los demás saben más que uno. Y es difícil entender eso, adaptarse y sobreponerse, ¿no? El apoyo de mis padres estuvo presente. Tenía mi padre una gran preocupación porque sus hijas tuvieran una preparación para afrontar las dificultades económicas y a mis hermanas las instó a estudiar unas carreras cortas para poder ganar dinero y a mí, que ya fui la última, pues sintió que ya la familia había resuelto los problemas inmediatos y me dieron mucho más libertad y oportunidades de estudio. Finalmente otra de mis hermanas lo hizo, pero lo hizo ya posteriormente, con más dificultades, en fin, como sucede, pero sí logró estudiar una carrera también. Mis padres venían de una situación económica muy estrecha, les tocó la época de niños, les tocó la época revolucionaria, y entonces sí tenía una preocupación económica seria, sobre todo mi padre. Mi madre tenía preocupaciones culturales más fuertes y ella fue la que promovió mucho que yo estudiara lo que yo quisiera. Así es que sí me apoyaron. ¿Cómo era de carácter su papá? Muy tranquilo, muy amable y muy enérgico en su forma de pensar. No había manera de cambiarle la opinión, pero lo manejaba en forma muy tranquila. Entonces lo que él decía se hacía sin discusión. Mi mamá mucho más explosiva, más emotiva y también lo que ella decía se hacía, por supuesto. Eran esas épocas que nos tocaron a nosotros, decimos que somos la generación sándwich, donde nuestros padres nos dijeron lo que íbamos a hacer y donde nuestros hijos ya no nos hicieron caso. En 2012 fue elegida presidenta de la Unión Astronómica Internacional para ocupar el cargo en el periodo de 2015 a 2018. La anterior mujer en ocupar el cargo fue Catherine Cesarsky durante el periodo 2006-2009. Regresamos con la apasionante profesión de Silvia Torres. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo, como planetas, satélites, cometas, meteoros, estrellas, materia interestelar y galaxias. La humanidad es una parte diminuta en todo el universo. Sin embargo, gracias a la astronomía y los avances científicos, podemos vislumbrar nuestro origen y destino como planeta. A Silvia Torres se le considera pionera en México en la utilización de satélites para llevar a cabo investigaciones, gracias a sus experiencias académicas en el International Ultraviolet Explorer y en el telescopio espacial Hubble. Ha construido una fructífera carrera científica al lado de su esposo, el conocido astrónomo Manuel Peinbert Sierra, con el que también formó una sólida familia. Me casé joven, me casé a los 22 años.
que ahora es joven, pero mis hijos nacieron posteriormente, muchos años después, quiero decir. Porque me fui a estudiar con mi esposo, nos casamos, nos fuimos a estudiar el doctorado a los Estados Unidos y mi esposo es Manuel Peinberg, también es astrónomo y estudiamos juntos en la misma escuela, en la Universidad de California en Berkeley y que cada uno de nosotros con los terribles retos que eso representaba y los terribles problemas y pues cada curso, cada proyecto difícil, complicado, pero nos apoyamos mucho y salimos adelante. Sin un esposo que hubiera tenido el compromiso con la ciencia, pues seguramente no lo hubiera logrado yo. Mi hijo mayor es hombre, también es astrónomo, él decidió ser astrónomo, él siempre tuvo una gran afición por las matemáticas, una profunda afición por las matemáticas, y mi hija es bióloga, es bioquímica, y ahora ambos son profesores universitarios. Una sola nieta, con quien juego y discuto y discurro. Silvia Torres. Pues no sé, una mujer que tiene ganas de hacer muchas cosas. Yo me doy cuenta ahora de que seguramente soy poco sensible y no me enteré de que me estaban limitando. Fueron pocas las ocasiones donde me di cuenta que había limitaciones y me sobrepuse, las superé deliberadamente. Son detalles pequeños, pero van marcando y lo señalo. Cuando mi esposo regresó de los estudios doctorales, él regresó antes que yo, en el instituto le hicieron un espacio, le prepararon una oficina, todo estaba muy bien. Llego unos meses más tarde y me dicen a mí, bueno, vete a la oficina con tu esposo. Y yo dije, no, de ninguna manera, eso para mí no es aceptable. Yo tengo mi propio mérito, mi propio trabajo, y me fui a una oficina horrenda que había en la esquina, horrible, fría, en fin. Pero dije, aquí tengo que hacer mi espacio y tengo que mostrar que soy yo aparte. Y lo he mostrado. Ha sido muy emocionante porque me emociona mucho que me ha tocado ver, sentir o palpar los cambios que se han dado en la astronomía, en la ciencia, que nuestra ciencia se ha modificado tremendamente el conocimiento y lo emocionante es que hemos sido partícipes de eso, que lo hemos vivido y eso a mí me emociona mucho. A mí me emociona mucho ser testigo de ese cambio y haber participado en el cambio. Soy la primera mujer nacida en México que obtuvo el doctorado en astronomía, pero ya había otra persona, la doctora Paris Pişmiş, nacida en Turquía, estudió en Turquía y vino a México en 1942, fue parte del Instituto de Astronomía y pues estaba ya aquí, fue mi maestra también, entonces yo no soy la primera mujer astrónoma, pero sí soy la primera mexicana que obtuvo el doctorado en astronomía. Silvia Torres es una mujer talentosa que se ha abierto paso en el complejo y cerrado mundo de la astronomía. Entre sus áreas de estudio destacan tanto las nebulosas como las protonebulosas planetarias. En el año 2009 fue coordinadora del Año de la Astronomía en México. Fui el punto de contacto, así me llamaron. Había uno por cada país y entonces era el enlace con la organización central. Y aquí, bueno, muchos colaboraron, muchos trabajaron, cada uno hizo un enorme esfuerzo, fue un esfuerzo muy, muy interesante. Se trató de enamorar al público de la astronomía, de hacer eventos que se acercaran al público en general. Y la verdad es que todos los astrónomos hemos participado siempre en dar charlas, en dar pláticas, en acercarnos a la televisión, al radio, a donde nos inviten. Lo hemos hecho. Es parte de la vocación. Pero en el Año Internacional de Astronomía organizamos eventos más grandes, de más alcance, de más aliento, y resultó muy interesante todo ese proyecto. Para nosotros fue una experiencia muy valiosa y esta experiencia, por cierto, se repitió en todo el mundo. Y por lo tanto no se ha suspendido el ejercicio de acercamientos al público, sino que se siguen dando. Aquí en México se ha buscado hacer los proyectos de Noches de las Estrellas,
que yo no sé si ustedes se han enterado, están ocurriendo una vez al año y ahora están incorporados más de 50, o alrededor de 50 sedes en todo el país, que en la misma noche ponen sus telescopios, invitan a los jóvenes a ver el cielo, a todas las personas, etc. Ya participo, ya no soy muy importante en esa actividad, pero por supuesto que participo como todos los demás. ¿Qué se necesita para estudiar esta carrera? Bueno, se necesita que le guste a uno las matemáticas y la física. La astronomía ya no es una materia de contemplación, no es una materia de ver el cielo y admirarse, que bueno, uno lo mira, se admira, lo disfruta, es un goce interior, no cabe duda, pero es aplicar los conocimientos de física a los objetos del cosmos y tratar de entender de qué están hechos, cómo surgieron, como quien dice, de dónde vienen y a dónde van, y el pasado, el futuro, el presente de todos estos cuerpos, y todo eso requiere muchas matemáticas, mucha física. Se pretende que estudien física o matemáticas o ingeniería y que después de ahí empiece la astronomía. Entonces, de ahí se necesitan 2, 3 años para la maestría y 3, 4 años para el doctorado. Así es que sí, son carreras largas, estas carreras de investigación son prolongadas, hay que penetrar mucho. Hay escuelas de ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, está la Autónoma Metropolitana, donde también hay estudios de eso. Hay, no sé, hay distintas escuelas, quizá la Ibero también tiene estudios y el ITAM tiene estudios de matemáticas. Entonces sí hay varias opciones, o ingenierías, son distintas opciones, que ingeniería hay muchísimas escuelas. En realidad, yo creo que no es necesario que todo mundo estudie astronomía. Yo creo que lo más importante que nos está faltando es que los jóvenes deben de pensar qué es lo que quieren hacer en su vida y comprometerse a eso, a prepararse para hacer la mejor carrera de su vida, la mejor profesión de su vida y dar lo mejor de sí. Porque lo que creo que es más desgastante es aquellos jóvenes que están nada más pasando las materias, bueno, porque tengo que pasar, porque mi padre me obliga, porque tal cosa, pero no, yo creo que hay que disfrutar, lo que uno va a hacer, que lo disfruten, que lo gocen, es maravilloso trabajar. Y yo creo que es maravilloso lograr trabajar en algo que a uno le gusta, porque esto, además de dar dinero, pues yo creo que lo eleva a uno, yo creo que ayuda a su imaginación, al entendimiento, a la superación personal. Silvia Torres es la primera científica mexicana que preside la Unión Astronómica Internacional, institución que agrupa alrededor de 12,000 especialistas de 74 naciones. Regresamos. Su actual cargo refleja su responsabilidad, compromiso, vocación y pasión, entre otras tareas. Silvia Torres tiene como misión promover la interacción y cooperación astronómica entre diferentes países, organizar alrededor de 10 congresos anuales, otorgar becas, promover reuniones académicas e impulsar la divulgación de esa apasionante disciplina. Me toca representar a la Unión y coordinar esfuerzos para lograr que haya comunicación entre los distintos sectores, entre las distintas nacionalidades y entre las distintas áreas de la ciencia. O sea, los temas que se tratan en la astronomía son muy distintos, son varios, son variados, digamos, desde el sistema solar y todos los cuerpos que lo componen, a los astros que están cerca del Sol, a la galaxia, a las otras galaxias, al universo en su conjunto. Y hay muchas maneras, muchas técnicas de apropiarse de ese conocimiento. A la Unión lo que le toca es tratar de buscar que haya una colaboración entre los distintos grupos, que haya colaboraciones internacionales y que haya congresos internacionales, alrededor de 10 congresos cada año, que haya un congreso grande cada 3 años, en fin, y muchas otras pequeños detalles de que son parte de la organización. Por ejemplo, ahora estamos
haciendo un acuerdo con UNESCO para ser parte de la organización de legado histórico de los sitios astronómicos. Y así hay una serie de otros aspectos que nos ligan a otras disciplinas, a otras ciencias. He recibido varios premios. Ahora la presidencia de la Unión, no cabe duda que es un enorme honor, es un enorme privilegio. En fin, la Unión agrupa a los astrónomos profesionales de más de 74 países. Son 12.500 los que agrupa la Unión. Es una organización muy especial porque tiene membresía individual. Casi todas las organizaciones de este estilo son federaciones de sociedades. La nuestra tiene membresía individual, lo cual complica y enriquece todo eso. Hay más astrónomos profesionales en el mundo, pero aquí, digamos, agrupa a los ya establecidos. Y todo eso, pues, es una enorme satisfacción, ¿qué puedo decir? A veces la carga de trabajo o el reto que está delante es enorme y dice uno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero ¿quién me dijo que me metiera en estos líos? Y en ese sentido digo que son muchos, pero claro, una vez que pasa la crisis o hay que serenarse y enfrentar la crisis y tratar de superarla, y afortunadamente las he superado y han sido todas de mucha satisfacción. Pero durante la crisis uno ya dice ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí me gustaría comentar que no he tenido dificultades como mujer, duras, difíciles, más las que sí he tenido han sido dificultades interiores, personales. ¿Por qué? Porque mi familia, una familia tradicional, me educó para que yo fuera una gran ama de casa, una abnegada mujercita mexicana, cumpliendo en todos los papeles que se espera. Y por otro lado, yo me pongo la meta de ser científica, de salir adelante, de dar mi clase, de cumplir con los compromisos que me he hecho encima. Y llega un momento en que se complica la solución. Y me doy cuenta que la que se mete el pie soy yo misma, y es los momentos de reflexión que tengo que volver a pensar qué estoy haciendo y decidir tomar el rumbo. Decidir cuándo privilegio un aspecto, cuándo se privilegia otros aspectos. Y esos son los momentos difíciles. Yo disfruté mucho a mis hijos, los gocé muchísimo, ha sido lo más importante de mi vida, son indudablemente mis hijos, pero a la vez siempre con esta dualidad de que cuando estaba con mis hijos yo pensaba tendría que estar en la oficina, cuando estaba en la oficina decía tendría que estar con mis hijos. Es esta dualidad que le imponen a uno mentalmente. Es complicado, y es complicado y se refleja también hacia lo que uno hace con los hijos. Si ahora los volviera a tener, pienso que sería distinta. Fui impaciente, fui malhumorada, pero a la vez yo creo que ellos se dieron cuenta de todo lo que los quisimos, todo lo que los quiero, y que pues, salieron adelante muy, muy bien. Hay muchísimos temas por hacer. Ahorita en la presidencia es un trabajo cotidiano que siempre salen problemitas, asuntos que hay que atender, y esto son nuevos retos que desconozco. Por esa misma razón estoy en distintas comisiones de premios, de ejercicio del poder en cierta manera, un poder académico, no un poder material, ¿no? Y son decisiones que hay que tomar, eso es muy complicado, son grandes retos. Tengo muchas actividades que me gustaría hacer, pero no me quiero retirar. No me quiero retirar, mientras pueda no me retiraré. Cuando sienta que ya no tengo nada que aportar, pues me retiraré porque creo que también hay espacios. El país está bien posicionado, tiene buenos investigadores, tiene muy buena materia prima, están bien preparados, etc. Ahora, yo lo que digo es que nos faltan instrumentos de primera magnitud. Nuestros instrumentos son antiguos, aunque se renuevan continuamente, se les readapta, etc. Necesitamos instrumentos más modernos, de mayor tamaño. La ciencia
desgraciadamente cada vez es más cara, está más sofisticada, necesita mayor tecnología y eso dificulta mucho el alcanzar a los otros países. Hay muchos otros países que tienen mucho mayor oportunidad de observaciones nuevas, novedosas, y nosotros estamos muy limitados. Esto nos limita, pero creo que lo que tenemos es muchachos con mucho talento y están trabajando y se nos reconoce internacionalmente esta contribución. Tengo varios proyectos, mi trabajo se ha concentrado en nebulosas gaseosas, que son nebulosas que les llamamos nebulosas planetarias, y otras que se llaman regiones H2. Son nubes de gas caliente cerca de estrellas calientes. Son estrellas calientes las que las iluminan, como un ejemplo que está aquí atrás, que es la nebulosa de Orión. Hay unas estrellas calientes que son las que hacen brillar el gas que está rodeando esas estrellas. Y yo lo que me dedico es a los estudios de ese gas. Entonces sí tengo proyectos y van cambiando con el tiempo, por supuesto. Vengo aquí al Instituto de Astronomía o también ahora tengo un cargo administrativo en la universidad, que también en Ciudad Universitaria, y comparto parte de mi tiempo. Y estoy también a cargo de la edición de las revistas, la serie de conferencias, en la serie de conferencias de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, y también hay responsabilidades ahí que hay que atender. Cuando el tiempo y su pasión por la ciencia se lo permite, a Silvia Torres le gusta ir al cine, al teatro, salir con amistades, además de bailar cumbia y danzón. Me gusta escuchar música, me gusta ir al cine, y ahora estamos yendo muy sistemáticamente a la sala de Nezahualcóyotl los sábados a oír el concierto de la OFUNAM, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que es siempre un deleite, un placer, una tranquilidad, una renovación semanal. La familia, la casa, las amistades. Tengo muy buenas amigas, muy buenos amigos, que muchos de ellos son de toda la vida o desde que estudié la carrera. Los quiero mucho, nos seguimos en contacto. Entonces todo eso es muy tranquilo, es muy pacífico, no hay grandes emociones ahí, pero hay grandes satisfacciones. La labor de Silvia Torres es contribuir en la ciencia a nivel nacional e internacional. Su actual función obedece al empeño y disciplina que ha impregnado a lo largo de años de experiencia y arduo trabajo. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más, donde conoceremos en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.